Me desperté de un sueño profundo con la sensación de que algo estaba golpeando duro en mi brazo. El cuerpo duele mucho, y no podría moverse, como si estuviera paralizado. Traté de ver, pero todo estaba oscuro, tan denso que apenas podía respirar. Algo me cubrió la nariz, lo que hace que sea aún más difícil pasar el aire. Levanté mi mano para tomar ese objeto y me di cuenta de que mis manos estaban atadas por una tela áspera. Un intenso miedo me hizo cargo de mí, pero con esfuerzo pude liberarme de los lazos. Quité lo que evitó mi respiración, y con gran dificultad, me levanté lentamente. No vio nada, ni podía identificar dónde estaba. Mi cuerpo estaba completamente desnudo y estaba descalzo en un piso irregular. De repente, parpadeé en algo seco y puntiagudo, lo que me causó dolor agudo de las piernas, como si una descarga eléctrica me hubiera golpeado. Grité de dolor, pero mi voz estaba amortiguada, como si no la hubiera usado durante años. El sonido resonó en la habitación, y todo el lugar pareció temblar con mi grito. Fue entonces cuando sentí una mano apretando el pie con fuerza. Una voz resonó en la oscuridad, pero no pudo ver quién habló. El sonido se repitió, como si quisiera que me callara. ¿Dónde estoy? ¿Quién está aquí conmigo? La incertidumbre me dominó, pero reuniendo coraje, pregunté con educación: lamento molestarte, pero, ¿dónde estoy? ¿Por qué no puedo ver? ¿Soy ciego? La respuesta no llegó, y el silencio reinó de nuevo. De repente escuché fuertes pasos acercándose. Una voz seria y amenazante dijo: los cementerios tienen sus reglas. Y estas reglas son válidas para vivos y muertos. No entendí nada, y el miedo me paralizó. Aunque fue invierno, el sudor goteó por mi cuerpo. Miles de preguntas me cruzaron la cabeza, pero no tuve el coraje de hablar. Los escalones se alejaron y escuché un cuerpo caer al suelo cerca de mí. Caminé con precaución lejos de ese extraño ser que me había hablado. No entendí nada de eso, solo escuché un sonido constante shhh sin explicación. Así que escuché el llanto de un niño a mi lado. Entre sollozos llamó: «Mamá. Mamá. ¿Dónde estás?» Dudé, pero la voz de un niño me dio coraje. Me acerqué y dije: «Ven, mi pequeño, sé a mi lado, no tengas miedo». Tan pronto como dije, el grito cesó y el silencio se hizo cargo del lugar. Llamé de nuevo, pero no hubo respuesta. Mi cuerpo tembló cuando sentí algo duro me golpeó la cabeza. Caí al suelo, aterrorizado, llorando en silencio, sin emitir ningún sonido. Le pedí a Dios que me explique dónde estaba. Pasó un tiempo indefinido hasta que una luz débil provenía del techo. Era la claridad del amanecer. Una pequeña apertura dejó entrar un hilo de luz, y respiré aliviado. De repente, escuché voces sobre mí: «Por favor. Ayúdame. Estoy atrapado aquí». Las voces se acercaron, y me di cuenta de que eran de dos hombres. Uno de ellos se detuvo, como asustado. Grité con más fuerza: «Por favor, sácame de aquí. No hice nada malo». Una voz respondió en un dialecto del interior: «¿Los muertos también tienen voz y hablan como nosotros?». Soldosó, recreó una oración y aclaró la ayuda. Los hombres se acercaron, y uno de ellos dijo con urgencia: «Vuelve». Me alejé de donde estaba, y el hombre continuó cavando duro, haciendo que el suelo caiga en el espacio donde estaba. Con la luz que entró, me di cuenta de la terrible verdad: estaba enterrado, envuelto en una cubierta, dentro de una tumba. Cuando el hombre terminó de cavar, se extendió y me sacó. Tan pronto como me vio, corrió a una habitación cercana y trajo una túnica negra con un fuerte olor a sudor. Pero no había alternativa. Lo puse para cubrir mi cuerpo. El hombre, alto y robusto, parecía tener unos 40 años. Me llevó en sus brazos a una habitación pequeña, donde había una cama y una manta. Me senté mientras preparaba té caliente y me ofrecía comida. Después de comer un poco, pregunté: «¿Dónde estoy? ¿Qué me pasó?». Él respondió con calma: «¿Estás bien?». «Gracias a Dios». «Pero dime, ¿cómo vienes aquí? ¿Muiste y volviste a la vida, o qué pasó?». Pensé en los últimos eventos antes de ese momento y entendí la razón de estar allí. Sin embargo, no pudo revelar la verdad, ya que era demasiado peligroso. Después de un silencio, mentí: «Soy diabético».
Deben haberme confundido con un muerto después de una crisis de glucosa en sangre. El hombre me miró con cuidado, y después de un momento, se rió. Espera un tiempo. Eres el doctor Madat Saleh, ¿no? Famoso. Llegaste hace unos meses y trabajaste en el hospital de nuestro pueblo, Benny Moore. Fuiste tú quien me ayudó con el dinero cuando mi esposa estaba enferma y necesitaba tratamiento. Dios te puso en mi camino para poder devolver tu amabilidad. Soy tu tío Sala, el cuidador del cementerio. ¿No me recuerdas? Mis ojos, cansados y borrosos, intentaron reconocerlo, pero no pude. Vi a muchas personas todos los días en el hospital, y mi cansancio no me permitió recordar. Suspiré y, después de unos segundos, dije, lo siento, no lo recuerdo. Pero gracias por todo. Él dijo, no te preocupes, médico. Descansa ahora. Cuando me despierte, lo llevaré a casa y ahorraré. Cerré los ojos y agotado me quedé dormido de inmediato. Cuando me desperté, era de noche. Sala había llamado a un taxi y me llevó a mi dirección. Rechazó cualquier pago e incluso me dio sándwiches de falafel y fava, comprado en un restaurante cercano. Comí con voracidad, me di una ducha y volví a dormir. Al día siguiente, después de regresar de esa pesadilla, reflexioné extensamente sobre lo que había sucedido. Llegué a la conclusión de que la verdad debía surgir y que aquellos que cometieron errores deberían pagar sin importar cuán poderosos fueran. A las 7 de la noche, vi mi traje, tomé un taxi y fui a un destino que debería haber sido visitado durante mucho tiempo. Antes de llegar, sin embargo, permítanme presentarme, soy el Dr. Madat Saleh. Tengo 27 años y recientemente me gradué de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Cairo, con especialización en anatomía. Al igual que muchos médicos recién graduados, me asignaron trabajar en un hospital remoto en el pueblo de Benny Moore en Asyut. Era un lugar lejano, y el año estaba siendo difícil. Vivió solo desde la muerte de mis padres, en un pequeño apartamento en el vecindario Adaik el Mahdi en El Cairo. A pesar de las modestas condiciones, era mejor que no tener ningún lugar para vivir. Mi plan era trabajar por un tiempo, recaudar dinero y luego viajar fuera del país, donde podía darme cuenta de mis sueños, tener estabilidad financiera, casarse y construir una familia. Pero para que eso suceda, necesitaba hacer ese año obligatorio de servicio. Y ahí es donde comenzó todo. La designación resultó ser una bendición, especialmente porque, cuando descubra dónde se asignaría, llamé al Dr. Rasdi al-Sayed. Era un ex amigo de mi padre, Dios para tenerlo a su merced, y trabajó en el Ministerio de Salud en la provincia de Asyut. No sé exactamente cuál era su posición, pero fue una gran figura de influencia allí. Gracias a su puesto, me intercedió con el director del hospital, el Dr. Adel Mohammed, quien me recibió en persona. Me presentó a otros médicos, mostró las instalaciones, explicó cómo funcionaba el trabajo e incluso me llevó al alojamiento de los médicos, donde se quedaría. También me mostró la habitación donde comenzaría mi trabajo en el sector de anatomía patológica. Confieso que a pesar de las modestas condiciones, todo estaba bien organizado. El Ministerio de Salud claramente tuvo problemas, no era un hotel de 5 estrellas, pero el alojamiento tenía todo lo que necesitaba para trabajar. Las camas estaban limpias, la comida era buena y el hospital, aunque bien estructurado, tenía algo extraño. Hubo un control estricto sobre médicos, enfermeras y personal, cada movimiento fue monitoreado, las cámaras fueron revisadas diariamente por el director, y no se dijo nada sin permiso. Incluso el registro de entrada y salida fue meticuloso, y las vacaciones solo se otorgaron en casos extremadamente urgentes. Me gusta el orden y no me importó estas medidas, pero lo que me intrigó fue el comportamiento de las personas. Fueron amables, me ayudaron en todo, pero evitaron hablar sobre la historia del hospital. Cada vez que surgió el sujeto, cambiaban el tono o desviaron la conversación. Me hizo sospechar, como si algo extraño y mal estuviera sucediendo allí, pero no sabía qué. Traté de no dar mucha importancia, después de todo, mi objetivo era simplemente cumplir ese año y seguir adelante. Mis días fueron examinar los cadáveres, víctimas de accidentes, asesinatos, robo, violaciones y todo tipo de tragedia que puedas imaginar. Ya estaba acostumbrado a ese tipo de trabajo, pero para ser sincero, nunca había sido testigo de nada sobrenatural como se ve en las películas o escucha en las historias. Siempre pensé que eran inventos, hasta que me pasó algo.
Era una noche en la que estaba solo en la sala de autopsias, trabajando en el cuerpo de un adolescente de aproximadamente 17 años. Era un conductor de tuk-tuk y había sido apuñalado en su corazón por 2 ladrones que robaron su vehículo. Como no me gusta el silencio de ese lugar, puse una famosa radio para tocar mientras trabajaba. Eran alrededor de las 7 de la noche, el ambiente estaba tranquilo y escuché los programas y canciones atentamente. Puse el cuerpo del joven en la mesa de la autopsia, agarré el bisturí e hice un hazte en mi pecho. Comencé a eliminar las capas de grasa amarillenta, a pesar del fuerte olor, algo que se usaba. De repente, mientras trabajaba, mi teléfono celular cayó al piso. Detuve lo que estaba haciendo y me incliné para obtenerlo, pero la pantalla estaba rota. Estaba confundido, ¿cómo se había caído? Estaba sobre la mesa, lejos del borde, y no había nadie alrededor. La única explicación era que alguien lo había empujado, pero la habitación estaba vacía. La puerta, grande y pesada, todavía estaba cerrada, y no había nadie afuera. Regresé a la mesa de la autopsia, molesto, porque no tenía dinero para arreglar el dispositivo en ese momento. Fue entonces cuando noté algo aún más extraño: había sangre en el piso y en la mesa. Y esta sangre dejaba el cadáver. Esto no tenía sentido. El cuerpo había estado en el refrigerador durante 3 días, esperando la autorización de la autopsia. Después del lanzamiento, nuestro procedimiento fue enviar el informe del forense, confirmando si había otra causa de muerte más allá de stab. Pero un cadáver no sangra. No importa lo que haya sucedido, no hubo una explicación lógica para eso. Estuve paralizado por un momento hasta que me obligué a actuar. Tomé una tela grande y limpié la sangre del piso y la mesa. Sostuve el bisturí nuevamente y reanudé el trabajo, pero luego noté algo que me frenaba: el cadáver parecía estar respirando. Me acerqué con precaución y vi que mi pecho se movía ligeramente, como si todavía hubiera la vida allí. Imposible, pensé. Ha estado muerto durante 3 días. Aún así, puse mi mano sobre su cuello, esperando sentir una muñeca. Por supuesto, no había ninguno. Pero lo que realmente me aterrorizó fue cuando el brazo izquierdo del cadáver, que estaba sobre la mesa, descendió lentamente, como para caer al piso. No hubo explicación para ese movimiento. Retrocedí y lo reemplacé en su lugar. Terminaré eso pronto, se dijo a mí mismo, y pase lo que pase, sucede. Pero antes de que pudiera continuar, las luces de repente se apagaron. Me encontré con pánico, tropezando con la oscuridad hasta que salgas de la sala de autopsia. Cuando llegué afuera, encontré a Cames, el guardia de seguridad, fumando su cigarrillo con el aire de indiferencia. ¿Qué es, doctor?, preguntó, mirándome con sus ojos rojos. Las luces caen así a veces. No se preocupe, ya encenderán el generador. ¿No es esta la primera vez que esto sucede?, pregunté, todavía jadeando. Dio un largo trago y respondió con una sonrisa amarilla. No, médico, pero no te preocupes. Lo importante es que estás bien y no dejaste nada abierto allí. Ahora vuelve y termina tu trabajo. No me gustó su tono, como si me estuviera dando órdenes. No necesito que nadie me diga qué hacer, dije molesto. Se rió, mostrando los dientes amarillentos a través del hachís. Lo siento, médico, solo estoy preocupado por ti y tu trabajo. Pero no puedo obligarlo a nada, dijo, con una risa que me hizo molestar aún más. No respondí y estaba a punto de irme cuando vi a varios trabajadores que ingresan a la puerta principal del hospital, llevando camiones llenos de ladrillos, arena y cemento. ¿Qué están haciendo aquí?, le pregunté a Cames. Este no es su negocio, médico, dijo, con una sonrisa traviesa. Tomé 50 libras de mi bolsillo y le entregué. Su rostro se iluminó. ¿Ahora es mi cuenta?, pregunté secamente. Por supuesto, querida, dijo, emocionado. Vinieron a hacer renovaciones en la construcción de clínicas externas. El lugar necesita algunos ajustes, eso es todo. Eso no tenía sentido. El edificio de la clínica externa fue el mejor conservado en el hospital. No había nada que necesitara reparaciones. Mientras observaba a los trabajadores descargar los materiales, noté que otros empleados comenzaron a eliminar sillas, mesas y equipos del sitio, como si estuvieran preparando el espacio para algo más grande.
Cames, al darse cuenta de mi desconfianza, se rió de nuevo, mostrando sus dientes amarillentos. No te preocupes, médico. A veces las cosas no son lo que parecen. Lo miré con disgusto y me alejé. Lu. Cés había regresado, así que regresé a la sala de autopsia, todavía temblando. Me acerqué al cadáver con miedo, terminé el trabajo lo antes posible y lo volví a poner en el refrigerador. Me lavé las manos y la cara, me cambié de ropa, y luego fui a la oficina del doctor Adel Mohammed para entregar el informe. Cuando llegué, golpeé y entré. Estaba sentado detrás de una mesa impecable, con un traje elegante, gafas y un perfume costoso. Su oficina era lujosa, con aire acondicionado y un pequeño refrigerador inusual en las otras oficinas hospitalarias. No tenía idea de cómo un salario de funcionario permitía ese nivel de comodidad, pero no era mi problema. Buenas noches, doctor, saludé, entregándole el informe. Lamento molestarlo. Me miró con una sonrisa condescendiente, arrojó el documento y dijo: Excelente trabajo, doctor Madad. Todo muy bien hecho. Gracias, médico, le dije. Solo tengo una duda si me permites. Por supuesto, digamos. Vi a los trabajadores que vinieron a hacer renovaciones en la construcción de clínicas externas, pero, francamente, no parece necesario. Creo que algo ilegal puede estar sucediendo allí. El doctor Adel puso el informe sobre la mesa y me miró con una mirada fría. ¿Vienes aquí para darme lecciones morales?, preguntó con voz aguda. ¿Quién eres tú para decidir que está bien o mal? Además, cuando comenzamos a aceptar la opinión de los médicos inexpertos, quien no saben nada sobre cómo funcionan las cosas. Me sentí humillado, pero no volví. Pido disculpas, médico, pero no creo que sea justo que... Tus excusas no son aceptadas, interrumpió. No te metas en asuntos que no son tu cuenta. Ahora, si me disculpas, hay otras personas esperando. Salí de la oficina furiosamente. No entendí por qué me había tratado así, pero una cosa era segura, había algo muy mal en ese hospital. Y no pude guardar silencio. Tomé mis cosas y volví al alojamiento de los médicos, mi cabeza llena de preguntas. Mientras permanecía en el porche, ver a los trabajadores trabajar en el edificio a continuación, una sensación de asfixia me dominó. El miedo que se había sentido en la sala de autopsia todavía me persiguió. Traté de dormir para descansar, pero no pude. Me cambié de ropa, puse una sudadera y decidí bajar para caminar un poco. Eran alrededor de las 9 de la noche, y el hospital estaba casi vacío. Los pocos empleados restantes comenzaron a irse, dejando el lugar en un silencio opresivo. Cuando salió de la habitación para bajar, todavía en el porche, me di cuenta de que la puerta estaba cerrada en el exterior. Traté de abrirlo varias veces, pero no sirve de nada. Golpeé mucho, gritando que alguien me dejaría ir, pero nadie respondió. El corredor estaba vacío después de todo, era el jueves por la noche, y la mayoría de los médicos ya se habían ido o en casa. La desesperación comenzó a apretar mi pecho. Agarré el teléfono y me volví una y otra vez al doctor Adel, pero no respondió. Las llamadas cayeron directamente al buzón, como si alguien estuviera bloqueando a propósito. En ese momento, entendí que estaba atrapado. No había salida, nadie para escucharme, y toda la noche por delante. Renuncié a esperar hasta el día siguiente, jurando que no dejaría que se quedara en blanco. Pero el cansancio ganó, y terminé durmiendo intermitentemente, entre pesadillas y la sensación de que algo muy mal estaba sucediendo. Me desperté temprano al día siguiente, antes de lo habitual, mi turno solo comenzó después del almuerzo, pero la incomodidad no me dejó descansar. Me levanté de un salto y corrí hacia la puerta. Para mi alivio, ella abrió sin resistencia. Una ola de ira me invadió, alguien me había encerrado allí a propósito. No iba a dejarlo en silencio. Necesitaba confrontar al doctor Adel, demandar explicaciones. Pero desafortunadamente, tuve que posponer. Por lo general, no aparece los viernes, y no podía perder el tiempo buscándolo. Después de un café rápido y un cigarrillo para calmar mis nervios, llevaba ropa de trabajo y cayó. Para mi sorpresa, cuando pasé por el corredor, vi la luz en la oficina del doctor Adel. Llamé a la puerta y entré sin esperar una respuesta. Doctor, necesito hablar contigo,
comencé sin rodeos. Te lo dije todo, la puerta cerrada, los intentos de contactar, toda la noche atascada. Permaneció en silencio durante unos segundos, como si procesara las palabras, o peor, fingiendo no creer. Imposible, murmuró, levantando las cejas con exageración. ¿Quién haría algo? ¿De estos? Francamente, médico, tenga cuidado con lo que dice. Estás hablando con tu superior. Sentí el tono amenazante detrás de esos consejos falsamente paternalistas. Tomó algunos documentos de la mesa, simulando estar ocupado y enviado. Probablemente fue una broma de tus colegas. Los médicos aquí tienen humor peculiar. Ahora, si me dejas, tengo trabajo. No fue una broma. No fue un error. Fue una advertencia. Salí de la oficina con la sensación de ser humillado, pero también con una certeza, eso no sería así. Fui directamente a la sala de autopsias. Llené los informes pendientes en silencio mientras la rabia hirvía dentro de mí. Alrededor de las 6 de la tarde, decidí salir a cenar. Antes de irme, me cambié de ropa y, cuando pasé por el pasillo, me topé con la enfermera Nira. Era joven en el hospital, tenía poco más de 20 años y siempre me saludaba con la educación. Aunque mantenía la distancia, estaba reservada, casi tímida y generalmente no se mezclaba con los hombres de servicio. ¿Dónde estás, doctor?, preguntó, viéndome ir. Voy a almorzar. ¿Quieres venir conmigo?, invité, sorprendido por mi propio impulso. No estábamos cerca, pero la idea de no comer solo ese día me pareció un alivio. Ella dudó por un segundo, luego asintió. Espera, solo cambia tu ropa. Mientras esperaba, pensé en lo extraña que era esa invitación. Nira no fue del tipo que aceptó salidas con colegas masculinos, especialmente en una ciudad pequeña y conservadora como esa. Pero en ese momento, incluso me regocijé. Tal vez ella solo quería desahogarse. O tal vez había algo más. Nos fuimos juntos. El restaurante estaba a unas pocas cuadras de allí, no había muchas opciones en la región. Pedimos la comida, y mientras esperábamos, Nira bajó nuestra voz, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchado. Doctor Madat. Hay algo extraño en el hospital. ¿Extraño cómo?, pregunté, intrigado. Ella dudó, luego reveló. La construcción de clínicas externas. Está siendo renovado sin autorización del Ministerio de Salud. Mi primo trabaja allí y me dijo, no hay un documento oficial para estas obras. Alguien está actuando por sí solo. No tuve que preguntar quién. El nombre del Diar Adel se detuvo entre nosotros, no dijo, pero obvio. ¿Por qué me dices eso?, pregunté, sospechoso. Nira miró hacia abajo por un momento, luego respondió. Escuché que ayer cuestionar las reformas. Y vi cómo reaccionó. Los otros médicos solo quieren hacer su trabajo y irse, pero al señor parece importarle. Además, agregó, casi en un susurro, dijo mi primo que podría ser peligroso. Me traje. Esto fue más grande que la simple reforma irregular. Era como si alguien estuviera preparando el terreno para algo que no queríamos ver. ¿Y Diar Adel?, pregunté, aunque sabía la respuesta. Por supuesto que es él, confirmó Nira con amargura. ¿Pero cómo demostrarlo? Antes de que pudiéramos continuar, mi teléfono celular vibró. Era el doctor Adel, llamándome con urgencia. Accidente grave. Múltiples víctimas. Necesitamos los informes de la autopsia de inmediato, dijo, sin preámbulos. Me puse un salto. Nira hizo lo mismo, entendiendo la gravedad. Vamos, dijo, ya se dirigía. Lo que encontramos al llegar fue el caos. Una fuga de gas había causado una explosión en un kiosco de té cerca del hospital. 15 heridos, 5 muertos. Los cuerpos llegaron a camillas, algunas carbonizadas, algunos con fracturas expuestas. La escena era dantesca, los miembros de la familia lloraban, los médicos corrían, el olor a carne quemada impregnando el aire. Entré en la sala de autopsias y encontré la peor imagen posible, un niño de unos 10 años, el cuerpo retorcido, la cabeza casi aplastada. A mi lado, el doctor Diab examinó a una mujer anciana,
mientras que el Dr. Adel, con su friciti habitual, dictó observaciones para un informe. El ambiente era tenso. Mis manos temblaron. El olor a sangre y la tela quemada me giró el estómago, acababa de comer, y ahora sentí que iba a vomitar en cualquier momento. Después de interminables horas, finalmente terminé. Los otros ya se habían ido, dejándome solo en la habitación, con ese fuerte silencio que sigue a una tragedia. Pero algo no estaba bien. Algo me miró. De vez en cuando, escuché ruidos detrás de mí, caída de papeles, instrumentos que se mueven solo. Cuando me di vuelta, no había nadie. Era como si la habitación en sí estuviera viva. Finalmente, entregué los informes al doctor Anuncio. Me miró con un aire de falsa preocupación. ¿Está bien? Se ve conmocionado. Mentía, secamente. Fui al consultorio de los médicos, encendí un cigarrillo y miré por la ventana. Afuera, los trabajadores de las reformas nocturnas llegaron, como siempre, al mismo tiempo. Comenzaron a trabajar en el edificio de clínicas bajo la débil luz de los puestos. Pasó una hora. Bebí varios cafés, tratando de aligerar la mente. Cuando llegué al baño, pasé por el pasillo y escuché al doctor Adel venir de su oficina. Él habló por teléfono, aproximadamente. Esto se está volviendo demasiado grande. Necesitamos resolver pronto, antes de que alguien nos informara. Si este idiota que viste con la enfermera descubre más de lo que debería, paguemos por el resto de su vida. Estaba paralizado. Estaban hablando de mí. Esperé hasta que la llamada terminó, luego llamé a la puerta y entré. El Dr. Adel me miró con una sonrisa forzada. ¿Algún problema, médico? Respiré hondo. Doctor Adel. Hay algo mal en esta sala de autopsias. Levantó una ceja, fingiendo desconocer. ¿Cómo? ¿Cómo? Ella está embrujada. Por un momento, vi algo pasar por tus ojos, no sorprendido, pero el cálculo. ¿Estás borracho, doctor? Preguntó, sirviendo como café. ¿O simplemente necesitas vacaciones? Me acerqué a la silla frente a su mesa y me senté. Fue entonces cuando noté, la pantalla del teléfono estaba encendida, pero con un mensaje que no era para ver. La pantalla del teléfono todavía estaba encendida cuando, antes de que se disparara, vi algo que me dejó frío, un mensaje con un número familiar, ese tono azul claro que solo apareció cuando era Nuirnira. La única persona, además de mi madre, que Dios la tenga, capaz de hacer que mi corazón acelere. ¿Pero por qué? ¿Y por qué ese idiota del que habló ahora era yo? La situación era más oscura de lo que imaginaba. ¿Cómo? ¿Y qué quería ese hombre de mí? No. Iba a llamar al doctor Razdi al-Sayyid y un escándalo con él. Lo que estaba sucediendo aquí no podía quedar impune. Doctor Madat, ¿dónde estaba tu mente? La voz del doctor Adel me sacó de sus pensamientos. No viniste conmigo. Me sirvió el café, tomó las llaves de la sala de autopsias del cajón y las colocó sobre la mesa. Luego se sentó y cruzó los brazos. Entonces, médico, ¿qué piensas sobre esta invitación? Tu tono era irónico. Ni siquiera parece estar aquí. Repetiré, pero antes de dudar y tomar una decisión, esté absolutamente seguro, nadie puede ayudarlo. Nadie te salvará. Entonces, ¿aceptarás o no? ¿Me estás amenazando? No, estoy advirtiendo. Todo lo que quiero es pedir una licencia médica. 2 semanas, 3, digamos que se sometió a una cirugía, invente lo que quiera. Lo importante es que no quiero verte en este hospital hasta que termine las reformas del edificio de la clínica externa. ¿Y qué tengo que hacer con eso? Quiero el hospital vacío. ¿Por qué? Esta no es tu cuenta. ¿Rechazando? Se encogió de hombros. No hay problema. Te despediré y rascaré el nombre de tu consejo médico. Pero sé que no estoy solo. Soy un subordinado del doctor Razdi. Él inclinó su cuerpo hacia adelante, sus ojos brillan con crueldad calculada. ¿Crees que son los primeros? Looks a tu alrededor. ¿Cuántos médicos han sido licenciados por qué? En nuestro pueblo, desafortunadamente. Su voz bajó, casi un gruñido.
Pero él no me protegerá de ti. Sus palabras fueron brutales, pero tenía razón. Ahora incluso tenía miedo de hablar con el doctor Rusty. El hombre frente a mí era capaz de cualquier cosa. Pensé, dudé, y mi silencio se extendió hasta que rompió el estancamiento. Piénselo y dame una respuesta mañana por la mañana. Último término. Me levanté para irme, pero antes de llegar a la puerta, el doctor Adele estaba apoyado contra la ventana de espaldas a mí. Sin mirar, dijo. De lo que hablamos aquí es un secreto. Si tu cabeza se va aquí con esta información, no te ahorraré. Aproveché su postura distraída, agarré las llaves de la sala de autopsias de su mesa y las escondí en su bolsillo mientras respondía, con una voz temblorosa de ira. Eres un hombre repugnante. No me importan las maldiciones. Él se rió, todavía sin girar la cara, y salí con un odio que no era normal. Pensé en llamar al doctor Rusty, pero el miedo me paralizó. Subí a mi habitación, cerré la puerta, empujé la cómoda contra ella y encendí un paquete completo de cigarrillos, algo que nunca hice. Porque mi límite era 2 al día. Mi mente estaba girando, analizando las posibilidades, hasta que solo quedó una solución. Uno que podría costarme la vida, pero no podría guardar silencio ante eso. Esperé hasta las 5 de la mañana. Vestido, descendido por las áreas sin cámaras, muchas estaban fuera de las reformas. Llegué a la sala de autopsias, entré y cerré la puerta. Caminé hacia el medio del corredor y encontré una tercera puerta, además de la principal y la emergencia. Lo abrí con la llave que le había robado al doctor Adele y entré, cerrándola detrás de mí. El corredor era estrecho, con varias habitaciones correctas, utilizadas para almacenar ropa y equipos que se lavarían. Al final, me encontré con una habitación grande con una gran lavadora industrial. El lugar estaba bloqueado y vacío. Miré hacia arriba, no hay cámara. Seguí adelante hasta que encontré otra puerta. Traté de abrirlo, pero estaba bloqueado. Sabía que con un poco de fuerza podía, era un bloqueo viejo y fácil de manipular. Sacó un objeto delgado de su bolsillo y trabajó hasta que el mecanismo cedió. Al entrar, respiré con alivio, nadie me siguió. ¿Dónde estaba yo? Había ingresado al edificio de clínicas externas, que estaba en renovaciones, pero por un camino alternativo, para que nadie fuera me vea. Conocía la ruta para explorar el hospital en turnos nocturnos. Pité en la linterna del teléfono celular, y confirmando que los trabajadores se habían ido y los guardias de seguridad estaban afuera, sin darme cuenta de mi presencia, avancé a través de las sombras. Subí al segundo piso y comencé a ir. Fue entonces cuando escuché voces detrás de mí. Me di vuelta, y en estado de shock, vi algo que nunca olvidaré. El doctor Adele, director del hospital, señaló un arma pequeña para mí. No quiero escuchar un sonido. Ven conmigo, ordenó con una calma aterradora. Lo seguí en silencio hasta el alojamiento de los médicos. Al entrar en mi habitación, había escondido el arma debajo de su ropa para que ninguna cámara funcional la grabara. Estaba preparado, tenía un cuchillo en el bolsillo, listo para atacarlo en cualquier momento. Pero él me miró y dijo, antes de que pudiera actuar. Antes de que te apures, sepa que soy tu aliado, no tu enemigo. ¿Qué? Nira y yo aceptamos probarte. Queríamos saber si eras leal al doctor Rusty o si tu conciencia aún estaba intacta, lejos de las acciones vergonzosas que comete. Cuando viniste a mi oficina hoy, te amenacé y dejé las llaves para ver si actuaba justicia o en contra de ella. Luego lo asusté para que no hablara con el doctor Rusty. Y por su reacción, ahora conozco sus intenciones. No entiendo nada, doctor Adele. ¿Qué tiene que ver el doctor Rusty con eso? Suspiró, como si tuviera un peso durante mucho tiempo. El doctor Rusty, un empleado de alto ministerio, descubierto por casualidad, a través de alguien aquí en el hospital, que bajo tierra en la construcción de clínicas externas, específicamente en la planta baja, donde está el garaje, hay una tumba faraónica. Los trabajadores y guardias de seguridad informaron fenómenos extraños en ciertas épocas del año, por lo que recibió una autorización del ministerio para reformar el edificio. ¿Pero la verdadera razón? Cavando la tumba por la noche sin que nadie se dé cuenta. ¿Y por qué la licencia de los médicos? Para que el hospital esté casi vacío. Lo más aceptado sin duda, después de todo, recibirían sin trabajo.
Pero necesitábamos a alguien en autopsia y emergencias. Usted, yo y el doctor Diab nos quedamos. Los otros se fueron. ¿Y por qué debería creerte? Podría estar engañándome para arrestarme. Porque es la verdad. Iba a hacer esto solo, pero su llegada me preocupaba, especialmente cuando el doctor Rushdie me llamó y me recomendó que se ocupara de usted. Sentí un mal presagio. Temía que te metieras en algo que no pudiste controlar. ¿Y por qué no denuncias todo? Una tumba es suficiente prueba. ¿Informar qué? ¿Que hay una tumba? Dirían que es superstición. Necesitamos evidencia concreta de las acciones del doctor Rushdie, los documentos falsificados, los sobornos, las personas que desaparecieron, y ahí es donde entras. ¿Cómo? Necesito que grabes el audio o el vídeo del doctor Rushdie confesando lo que haces. Vas a su casa, dice que lo sabe todo y lo amenaza. Luego informamos. ¿Qué pasa si escapa? Él no es nadie. No hay otra salida. Pensé por un momento. Sus palabras tenían sentido y mi convicción creció. Está bien. Ayudaré. Salí de su oficina y subí a mi habitación, pasando todo lo que había sucedido. Los últimos días. Así que tomé una decisión crucial, mi vida no valía la pena si no actuaba. Si muriera, nadie pagaría por lo que estaba sucediendo. Llamé al doctor Rushdie y conté todo, incluido el plan del doctor Adele y la complicidad de Nira. Lo negó al principio, pero al final de la llamada, dijo que me transferiría a El Cairo para alejarme de eso. Llámame cobarde, pero no voy a entrar en esta guerra. Las pandillas pueden ser brutales, pero al final, le exigí que no mudara al doctor Adele y Nira, pero lo denunciaría por amenaza, aunque no tenía evidencia concreta. Aún así, ya no podía soportar esa situación y tuve que advertirte, no hagas nada contra ellos. 2 días después, me estaba preparando para viajar a El Cairo cuando escuché golpes en la puerta de mi habitación. Al abrir, me encontré con Cames, el guardia de seguridad, llegando a conseguir mis cosas. Giré mi espalda para obtener la maleta y de repente sentí algo que me atravesaba el cuello. Antes de perder el sentido, susurró, el doctor Adele y Nira murieron en un accidente automovilístico. Los seguirá. El doctor Rushdie ya está cuidando de usted, su idiota. Caí al suelo, inconsciente. Cuando me desperté, estaba dentro de una tumba. Fue allí donde viví la pesadilla que ya te dije. Ahora, finalmente, llegué al punto que mencioné al principio, salí del auto y me vi en Benny Moore, justo enfrente de una casa de 2 historias, propiedad del doctor Rushdie, el hombre que asesinó al doctor Adele y Nira cold-blooded y traicionó nuestra combinación. Al subir las escaleras del edificio, llamó a la puerta del apartamento. Cuando abrió, se estremeció para verme. No esperaba que todavía estuviera vivo. Pero lo fue. Y para demostrar que saqué una pequeña pistola de mi bolsillo y le señalé. Su cuerpo comenzó a temblar de miedo, pero no le importaba. Jure por Dios que me dirá la verdad, exigí. ¿Por qué los mataste? Merezco una respuesta. Con arrogancia, dijo, ¿y qué vas a hacer con esta, verdad, sheriff? ¿Eres honesto? Mírate a ti mismo, aquí estás, apuntándome una pistola. El mismo hombre que pidiste 2 millones de libras para comprar tu silencio. Me acerqué, presionando el arma contra su frente. Pedí ese dinero porque mi vida no valió la pena para ti. Y sin embargo, me pusiste en un agujero para morir asfixiado, como si fuera basura. Trató de justificarse, se suponía que era fácil. Iba a transferir el dinero a su cuenta y forjar un documento de ventas de tierras, para que nadie sospechara. Pero usted escapó. Mientras hablaba, desmantelé la pistola, haciéndola de regreso, aterrorizada. Basta de mentiras. ¿Por qué mataste al doctor Adele y Nira? Al respirar profundamente, confesó, hedraban mis planes. Querían justicia, honestidad, rechace el dinero, las influencias, todo. Formaron una especie de equipo moral, como si avanzara algo. Si me hubieran dejado solos, cada uno habría tomado su parte y eso es todo. ¿Por qué complicar? Sus ojos brillaban con una mezcla de odio y desdén. Ahora, la tumba se ha vendido a un inversionista extranjero. El dinero está en mi cuenta, y estoy dispuesto a darle más, siempre que mantenga este secreto y deje esta arma a un lado.
¿Qué piensas, doctor Rusty? Un acuerdo generoso, ¿verdad? Por un momento, dudé. Después de todo, había ido antes, a la codicia, al miedo. Pero esta vez, la culpa de traicionar al doctor Adele y Nira se quemó más fuerte que cualquier ambición. Ya acepté tu dinero una vez y miré lo que dio, dije, mi voz firmemente. Ahora, arreglaré mi error. De repente, Rusty tiró de una pistola con un movimiento rápido. Se arreglará de mí, entonces. Oren a Dios para que le perdone la vida, porque no lo haré. Me río, desafiante. Determinado, ¿eh? ¿Para mí también? Montando el arma, disparó, pero cometió un error, tratando de intimidarme. No volví. Con un golpe seco, lo dejé caer en el suelo y comencé a golpearlo sin piedad hasta que su rostro sangraba. Gritó, suplicando, «Detente. Por el amor de Dios, no quiero morir». Pero no me detuve. Cuando finalmente lo levanté, lo arrastré a mi auto y salí del pueblo hacia la estación de policía más cercana. Allí, entregué las grabaciones que había hecho con mi teléfono celular, todo nuestro diálogo, cada confesión. Le dije todo de principio a fin, y comenzaron las investigaciones. Hoy estoy en paz con Devine Justice, porque estaba equivocado. Estaba codicioso y traicioné a los que confiaron en mí. La sangre del doctor Adele pesa en mi conciencia, y sé que debería llevar esta culpa. Pero lo juro, nunca volveré a mentir. Nunca seré cómplice de derramamiento de sangre. Esta es mi redención.